Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. La historia de lo que hoy es México es extraordinaria. México existe a partir de 1821, no nos engañemos. Antes de eso existió la Nueva España. Y antes de la Nueva España existieron un bolón de ciudades-estado que estaban en permanente conflicto unos con los otros. Pero por ahí hace años se decía que México es un país con 30 siglos de historia. Estamos hablando de 3,000 años. Yo creo que tal vez más, pero en fin. Y México posee maravillas arquitectónicas, tanto de la época prehispánica como del virreinato y del México independiente. Y la idea es cómo preservarlas, cómo guardarlas y cómo dejárselas a nuestros descendientes, quien vengan después de nosotros. Yo las disfruto mucho. Yo cada vez que viajo por cualquier ciudad o hasta pueblos de la Ciudad de México, me encuentro maravillas. Pero hay que quererlas buscar a veces. Y ahora hay una nueva maravilla que ha sido declarada Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial porque es una obra arquitectónica extraordinaria. Y está en Tlaxcala. Y vamos a hablar sobre este viejo monasterio. Y vamos a estar hablando sobre todo lo que es México dentro de este contexto de sus viejas construcciones, de su gran patrimonio cultural, con ni más ni menos con el subdirector de Patrimonio Mundial y punto focal cultural ante la UNESCO de Naciones Unidas, con el historiador Francisco Vidargas, que esta noche es mi invitado. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto, Eduardo. Un honor de verdad estar contigo esta noche, compartiendo con tu auditorio. Es que el tema es fascinante. No voy a decir que soy un arqueólogo, un arquitecto uh, amateur, porque no lo soy, pero aprecio todas las cosas que hay en México. De repente me enoja ver algunas maravillas que están como que desmoronando por falta de presupuestos, por exceso de burocracia. Y me imagino lo que ustedes tienen que estar luchando, no solamente para preservar, sino después lograr que la UNESCO, que es la Organización para la Cultura de Naciones Unidas, declare diferentes construcciones que hay en México, los declare Patrimonio Cultural de la Humanidad. No es fácil la chamba de ustedes. No, realmente, qué bueno que lo dices, porque sí, todo el mundo piensa que nuestro trabajo es en algodones, que vamos Okay. siempre muy suavecito, o que es ventanilla única en el INAH, meter una petición de que quiero que mi sitio sea patrimonio mundial y a los 3 meses regreso por mi inscripción. No, nada de eso. Los procesos de inscripción de un sitio a la lista del Patrimonio Mundial, si bien al principio México tuvo la gran fortuna de poder en la primera ocasión que México propuso sitios para la lista, logró inscribir 6 sitios. Esto fue inaudito. Ahora inscribir esta extensión del convento franciscano de Tlaxcala, Eduardo, fue una labor titánica, porque de 84 para acá las reglas del juego además han cambiado en cuanto a la inscripción de sitios en la lista. Y si bien, por ejemplo, cuando se inscriben los primeros monasterios en 1994, te puedo hablar de que el expediente técnico de nominación incluye 36, 38 páginas. Este expediente de Tlaxcala para extensión, ni siquiera era un sitio nuevo que estaba México proponiendo como extensión de los monasterios. El expediente técnico simplemente eran cerca de 300 páginas. O sea, se Claro, pusieron más estrictos. hay más reglas del juego, como siempre. La vocación de la Convención del Patrimonio Mundial, que eso lo pierden, y que no nos escuchen los políticos, es ponerse la medallita, ¿no? Inscribí un sitio, pero no, en realidad la vocación de la convención es: inscribimos un sitio porque estamos garantizando que vamos a darle todas las condiciones de conservación de aquí a futuro, ¿no? Es eso, el tema de la conservación. Entonces, lógicamente,
para convencer al Comité del Patrimonio Mundial y antes de ellos a los organismos consultivos que evalúan estas nominaciones, hay que dar toda una serie de requisitos, hay que cumplirlos para que realmente ellos constaten que sí hay el compromiso del país por conservar lo que estás proponiendo para inscripción. O sea que no solamente es declara esto como patrimonio, yo país me comprometo a que siempre voy a conservar este lugar para que sea patrimonio de la humanidad. Hace poco leí, corrígeme si estoy mal, que hasta Teotihuacán estaba en riesgo de perder esa declaratoria de patrimonio, porque algún vival se metió y se puso a construir algo moderno, creo que quería poner un hotel, unas casas, ante la pasividad del gobierno municipal, el gobierno del estado, hasta que tuvo que actuar la autoridad y frenar esta construcción. O sea, estos patrimonios están constantemente amenazados por gente que prefiere el billete sobre la cultura, ¿no? Mira, son dos temas. En primer lugar, yo te diría, sí, se maneja siempre mucho y hay personas que se dedican a la conservación del patrimonio que fácilmente dicen, si esto no se va a cumplir, o si está pasando tal cosa, se va a perder inmediatamente la Declaratoria de Patrimonio Mundial. No, a ver, así como es complicado ir presentando y todo el proceso de una nominación, porque no es de un año. Una nominación de un sitio a Patrimonio Mundial de menos se lleva 4 años. Qué bárbaro. Igual es hacia atrás, vamos, en reversa. Para que un sitio pueda salir de la lista del Patrimonio Mundial tiene que haber muchas condicionantes y debemos de tener en cuenta algo, Eduardo. Son ahora, si mal no recuerdo, a partir de hoy, porque hoy todavía se inscribió un sitio, está el comité todavía sesionando. Tenemos, si mal no recuerdo, 1,154 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial a hoy. Yo te puedo decir que de esos 1,154 no hay ni uno solo que no tenga problemas de conservación. Pequeño, mediano, grande, depende si son ciudades históricas, si es... hay infinidad de problemáticas. Teotihuacán tuvo este problema que afortunadamente se detuvo antes de que hubiera daños mayores y ya está inclusive la fiscalía en el proceso que debe de llevar para dar una respuesta y actuar en consecuencia. Que metan al bote a estos tipos, la verdad, porque no respetan a nada ni a nadie. No, pues ese es otro problema que tiene Patrimonio Mundial, que mucha gente lo cree como una marca, como marketing turístico, ¿no? Y contra eso también, ahorita lo conversamos si gustas, luchamos, pero sacar a un sitio de la lista en el próximo año se cumplen 50 de esta convención de la UNESCO. Y hasta ahora, y este año fue inédito en eso, solo 3 sitios han sido retirados de la lista del Patrimonio Mundial, uno en Omán por intereses del mismo país, él mismo pidió que se retirara, otro fue Dresde, en Alemania, que por cuestiones de construcciones de utilidad pública, como le llaman, o tú me corregirás en los términos, la autoridad de Dresde dijo, yo tengo que hacer este puente aquí, no hay de otra, y pese a que la UNESCO le brindó varias opciones para mitigar cuando menos el impacto, y no decidieron que no, que ellos hacían. Siempre hay de otra. Aquí ganaron los intereses de los desarrolladores. No nos acaba de pasar cuando fue el lunes o martes, el lunes, perdón, en estos días, no fue este lunes, pero en los primeros días de la reunión del comité, ¿qué pasó? Salió de la lista después de una larga polémica de varios años, ya salió de la lista Liverpool. Y también fue porque las autoridades de este gran centro portuario tienen intereses económicos muy fuertes de desarrollos, de grandes torres, de grandes construcciones que afectaron
pues la integridad de la zona histórica, ¿no? Ya la Poderoso están caballero abriendo. don dinero, y a veces hay más dinero para destruir esto que para conservarlo. Sobre eso quiero hablar después de los anuncios y que nos digas cuál es el proceso. Yo ignoraba que fueran 1,154 sitios en México declarados No, en Patrimonio de la México no, no, Humanidad. en Ah, el mundo, en el mundo. bueno, sí, se No, me hicieron imagino, no, demasiados. no me ahorques porque yo soy el que tengo que tratar con todos los gestores de los sitios, ya no podría. Como estábamos hablando de México y dijiste 1,154, dije, ¿de dónde? Yo los quiero visitar. Vamos a ir a los mensajes Muy y bien. regresamos para hablar de un tema fascinante con Francisco Vidargas, quien es el subdirector de Patrimonio Mundial y punto focal cultural ante la UNESCO. De regreso en mi estudio y esta noche conmigo Francisco Vidargas, subdirector de Patrimonio Mundial y punto focal cultural por parte de México ante la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación, si no me falla la memoria, la UNESCO. A ver, Francisco, ¿cuántos ya? Yo me fui con una finta, dije, pero ¿cómo 1,154? Yo creía que eran por 30 y tantos. ¿México tiene cuántos lugares declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad? Patrimonio Mundial son 35, Eduardo. Son 27 culturales, 2 mixtos y 6 naturales. ¿Cuál es la diferencia? A ver, los sitios culturales, pues bueno, son sobre todo ciudades históricas, zonas arqueológicas, hay patrimonio moderno, como es la Casa Estudio de Luis Barragán y Ciudad Claro. Universitaria, itinerarios culturales como el Camino Real de Tierra Adentro, es todo este tipo de categorías son las que conforman la parte cultural. Lo natural, obviamente, son los sitios naturales, reservas de biosfera, que están en programas MAP, también, que es otro programa que lleva también la UNESCO con otras instituciones. Y los mixtos es que reúne las dos categorías. En ese sentido, solo tenemos dos. La zona arqueológica de Calakmul fue inscrita en 2002 y en 2014, por recomendación del propio Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se fue trabajando, pero fíjate, te vuelvo a insistir, cómo los procesos son largos, no es fácil. Sí. Para ida y para regreso, para quitar a un sitio de la lista también pasan muchas cosas. Entre 2002 y 2013, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sobre todo ellos fueron trabajando el sustento para incluir como extensión, como pasó ahora con Tlaxcala, como extensión del sitio ya inscrito, que era la zona arqueológica de Calakmul, a la gran reserva de biosfera. Entonces se hizo todo ese trabajo, se tuvo que justificar, inclusive porque uno de los organismos consultivos decía, sí, pero tú en todo este terreno tienes más vestigios arqueológicos, ¿qué vas a hacer con ellos? A ver, esos se quedan ahí, son parte de todo el gran conjunto de Calakmul, pero son proceso de investigación arqueológica. Claro. No tenemos la obligación de estar abriendo sin ton ni son zonas arqueológicas. Con las que tenemos ya basta y sobra por el momento, ¿no? Para darles las mejores condiciones posibles de conservación. Entonces fue eso y se logró, obviamente, no sé si has volado encima de Calakmul, Eduardo, o has visto fotografías, ves las pirámides, el conjunto, en esa inmensidad de selva que es extraordinaria, Increíble. que es el mismo sistema biocultural que compartimos con Guatemala, que lleva hasta otra gran zona arqueológica, patrimonio mundial, que es Tikal, en Guatemala. Entonces, toda esa franja es extraordinaria y se logró hacerlo. Y el segundo fue en 2018, que fue el Valle de Tehuacán, entre Puebla y Oaxaca, que reúne lo mismo vestigios arqueológicos que una gran que un gran espacio natural. Estos son esos sitios que ahora se les llama bioculturales, ¿no? Esos son los dos que ha inscrito México. Ahora, hablamos de conservación. Para que haya una conservación adecuada, se necesita, número uno, voluntad política de las autoridades federales
y estatales de donde están estos sitios. Y Pero también municipales. se necesita mucho dinero, dinero para conservar, dinero para pagar gente que los conserve y los cuide, arqueólogos, naturistas, ambientalistas, biólogos, botánicos. O sea, esto no es nada fácil. No, 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 no. No, es un trabajo arduo, sobre todo en estos dos sitios. Tuvimos que demostrar con la UNESCO esa amalgama que tiene que haber, obviamente, para gestionar un sitio mixto, en el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un trabajo complicado, porque además las leyes también nos complican de alguna manera la vida, porque las leyes ambientales son mucho más estrictas que la Ley Federal de Monumentos. Tienen más candados en el sector natural para todos estos procesos de construcción de trabajo conjunto que con nosotros. Pero pues obviamente no hay de otra. Calakmul creció encima de una gran zona natural, ¿no? La construyeron. Aquí lo notable fue que los mayas supieron perfectamente cómo modificar la selva, porque eso es importantísimo. Modificaron la selva para beneficio de ellos mismos, pero sin dañar la selva. Qué Tenían esta bárbaro. visión, que es lo que tienen todavía las comunidades originarias. Yo siempre lo digo, hace poco me invitaron en una de las cátedras UNESCO a hablar de turismo sostenible y claro, estaban grandes gurús del turismo y ya sabes, todos los proyectos turísticos, tralala, y acá el mexicanito levantó la mano y dijo, ¿saben qué? Tenemos que regresar al origen volvernos a enterar, comprender la cosmovisión que tienen los pueblos originarios de esa relación que tuvieron toda la vida con la naturaleza. Y a partir de eso empezar nosotros a trabajar proyectos, ¿no? De conservación, pero siempre tomando en cuenta la lección que ellos nos dejaron, ¿no? Y es el caso de Calakmul, Eduardo, de veras es extraordinario. Uno diría, ¿esa selva ha sido intocada? Pues no, resulta que la modificaron los mayas en su momento cuando construyeron estas grandes pirámides eh, y lograron esa convivencia que ahora tenemos la palabra tan trillada de sostenibilidad y de sustentabilidad. Ellos, sin toda esa parafernalia que ahora nos ocupa para hablar de estos temas, ellos practicaron perfectamente los dos términos, sostenibilidad y sustentabilidad, la relación estrecha con la naturaleza. Acabas de mencionar el turismo. El turismo es puede ser el gran aliado o el Así. gran destructor de estos sitios. Venecia, por ejemplo. Los venecianos ya no quieren que haya turistas. Les están arruinando esta maravillosa ciudad en Italia. Tantos turistas han encarecido tanto la ciudad que los locales se tienen que ir a vivir a otros lugares como Mestre, etcétera, porque no pueden pagar las rentas. Pero además están arruinando la arquitectura, es demasiada gente. Y ahora las autoridades italianas no saben qué hacer porque el turismo deja mucho dinero, pero Venecia también es patrimonio y no saben qué hacer. Le has dado al clavo. ¿Cómo generar turismo que no arruine el lugar? ¿Cómo generar a Calakmul que lleguen los turistas, pero que no arruinen el lugar? Y es un dilema en países como el nuestro, que estamos ávidos de divisas y de dinero. ¿Cómo balanceamos esto, Francisco? Es un tema de discusión permanente. ¿Por qué? Porque el turismo es un derecho humano. Todos tenemos el derecho de viajar, de conocer, mas sin embargo lo que olvidan los grandes mercantes del turismo es que tiene que haber en los sitios patrimoniales reglas muy estrictas del juego. Claro, Que el claro. turismo, el turismo se beneficia del patrimonio. Por consiguiente, el patrimonio merece beneficiarse del turismo. El caso de Venecia es emblemático, y digo, creo que es de los de más reflectores en todo el mundo
escucha o sabe o conoce Venecia, ¿no? Fue uno de los primeros casos en el seno de la UNESCO para el tema de la conservación. En los primeros tiempos, Eduardo, en los años 70, era por el tema de que el mar iba poco a poco subiendo la marea y se iba comiendo la ciudad. Ese era el Sí, gran claro. tema, cómo contener los oleajes, cómo contener la subida del mar y todo esto. Pero en fechas más recientes, el gran problema, digo, además de que Venecia tiene todo este tema, el carnaval, las bienales, que está desbordado totalmente de gente, ya no puede uno Horrible, caminar tranquilamente en horrible, Venecia. horrible. Hay otro tema que tú debes de conocer también bien, debes tener noticia, que era el de los grandes cruceros atravesando el Oh, Gran no, Canal. este es otro lío. Ahorita seguimos hablando, pero primero los mensajes y regresamos aquí al Adelante. estudio con Sí. Francisco Vidargas. Francisco Vidargas, Francisco es el subdirector de Patrimonio Mundial y punto focal cultural ante UNESCO. ¿Qué es eso? A ver, tu título está muy padre, pero explícanoslo para que la gente sepa lo que es tu trabajo y lo complicado que implica todo lo que realizas. ¿Con qué se come, no? ¿Con qué se come eso? Hey, Mira, subdirector, bueno, subdirector, llevamos todos los temas inherentes de atención a la sociedad, a los gobiernos, que se acercan a ONGs también, cuando quieren ellos presentar y ver la posibilidad de que algún sitio pudiera considerarse para candidatura a patrimonio mundial. Igual atendemos, ya sabes, acuerdos en las cámaras que dicen se va a inscribir esto porque se va a inscribir y luego con la pena, y eso es lo que a mí me toca además, tener que decirles con la pena, pero el sitio no reúne los requisitos que pide la UNESCO para eso, ¿no? claro. Esa es una parte, la parte del subdirector. La parte de punto focal es un nombramiento que pide el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son en cada país dos puntos focales, uno cultural y uno natural, que somos los que coordinamos a todos los directores de las zonas arqueológicas, a los directores de los centros históricos, a todos los gestores de los sitios mexicanos Patrimonio Mundial para hay permanentemente temas como tú mencionaste Teotihuacán, el tema de que pide la UNESCO inmediatamente un informe sobre qué está pasando. eh, entonces, con el director, en este caso de la zona arqueológica, que para la UNESCO es el gestor del sitio, Uh-huh. trabajamos un documento informativo. Esos son informes, hay informes ordinarios y extraordinarios, digámosle así. Y hay cada 6 años un ciclo de informe periódico por regiones. Y empieza este año el de América Latina y el Caribe para el estado de conservación de todos los sitios que hay en la región inscritos, ¿no? O sea, hay que Entonces, analizar cada sitio y convencer a la UNESCO que se está cumpliendo con el compromiso. algo de eso Nada exactamente. fácil, ¿verdad? Nada Nada fácil. fácil, entonces es coordinar. El punto focal representa al país ante la UNESCO en todos estos temas y coordino, me toca coordinar a mí, por ejemplo, 27, que no 1153, 27 gestores de sitios culturales, más aparte la parte cultural de los otros dos bienes mixtos, para que trabajemos estos informes que hay que entregar a la UNESCO el próximo año. Esa es la función que tiene. Soy enlace directo con el Centro del Patrimonio Mundial en otros temas que hay, los represento a veces en reuniones internacionales paralelas al Comité del Patrimonio Mundial. O sea, lo que vaya requiriendo la UNESCO, el punto focal va atendiendo estos temas. Qué bueno que nos explicas todo esto, porque estamos como estamos, polarizados, unos están felices, otros están infelices con la situación actual de la política y la administración pública. Creo que es importante que la gente sepa que hay gente como tú que están trabajando y que están resolviendo asuntos, pero que no son los del tema del diario, pero que son tema, que van a seguir siendo tema cuando
de este sexenio, al igual que de los anteriores, nadie se acuerde. Creo que es bien importante hablar con gente como tú, que sirven a México, eh, mantiene nuestro patrimonio cultural, en el caso tuyo, de tu equipo y de toda esta dirección, porque se nos pierde y dejamos de tener una visión clara de que la administración pública no solamente es lo que está causando escándalo o preocupación y ocupa los titulares de los periódicos y los temas de conversación de los programas de radio y televisión. Hay más a la administración pública y a un gobierno que los escándalos, las filias y las fobias. Así es, en el tema de patrimonio mundial y de las otras convenciones de la UNESCO que ha ratificado nuestro país, pues el compromiso es permanente. A la UNESCO no le interesan los, eh, los tiempos políticos de ningún país. Qué bueno. Hay Así debe ser. la responsabilidad del país es permanente de conservar los sitios que ha decidido postular para inscripción en la lista del Patrimonio Mundial y así tenemos que trabajar. Trabajamos por México, Eduardo. Claro. Es nuestra casa común de todos, ¿no? Y aquí lo Eso es lo importante que hacemos acabas en de el decir, libro. México ha suscrito convenios, tratados internacionales. Y un tratado internacional en México tiene fuerza de ley. Es como si fuera la Constitución, se tiene que respetar, aunque a veces no quiera, ¿no? Pero esa es la idea. Ujú. Estoy gratamente sorprendido, bueno, no sorprendido porque lo podría esperar muy bien de ti, pero nadie nunca habla de ese tema, Eduardo, y eso es fundamental. Y le cuesta mucho trabajo a los juristas no internacionalistas entenderlo, pero ya fue una decisión inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Los tratados internacionales están por debajo de la constitución política, obviamente, pero por encima de toda la legislación nacional a los tres niveles de gobierno. Es ley para México atender la Convención del Patrimonio Mundial y sus directrices prácticas. Por eso siempre estamos trabajando. Nos cuesta más trabajo, ya te imaginarás, con las autoridades municipales, porque son las primeras responsables de las ciudades históricas inscritas. Es que cada 3 años es un lío volver a empezar de nuevo a decirle a la autoridad que acaba de llegar que está en un sitio patrimonio mundial y que estas son las reglas, las normas del juego, ¿no? Que hay que respetar. Pero es eso, porque la convención es ley por encima de las leyes federales, estatales y municipales. Y llega cada Qué bueno que presidente lo municipal mencionaste. y cada gobernador que no rebuznan porque no dan el tono. No te voy a preguntar que me digas cuáles, pero la gente que vive en esos lugares sabrá o no lo sabe. A lo mejor dicen lo mismo de nosotros, de mí, ¿no? Me No llega lo uno creo. como chicotito para decir, No a lo ver, creo, no lo creo. Oye, ¿tu chamba implica estar viajando por todos lados? implica, tenemos en la oficina, no somos muchos en la dirección, nuestra directora que no pudo estar hoy contigo, Salúdala, por favor, con mucho sí, cariño. hoy amaneció completamente, no puede hablar. Yo le pregunté si se había ido de parranda sin invitarme por la inscripción de Tlaxcala y no me quiso responder, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, esperamos que salga rápido de esto y próximamente tú y ella estén en otro estudio. Sí, vale mucho la pena hablar con ella, es una gran restauradora del patrimonio, Luz Qué de López. interesante. Mira, ay, se me fue, bueno, Lo de viajar por todo el sí, país y de repente ir a París a sufrir ahí en la UNESCO, que ahorita no puede viajar nadie a París, ¿no? Pero en fin. por eso esta reunión del comité fue inédita. El año pasado se canceló. Cada año hay una reunión en en algún sitio patrimonio mundial en el mundo. El año pasado no hubo comité y es que el comité resultó, Eduardo, que el comité era la sede china, justamente, de donde sale la COVID No, y irnos a China, pues nadie quiso. Eh, Lamentablemente para los chinos porque hicieron un gran esfuerzo me imagino. porque además organizaron comités
extremadamente complicado y No, caro. organizar cualquier reunión internacional implica una logística y un trabajo y un esfuerzo y un evento que supuestamente van a llegar 100, 200, 500, lo que tú quieras, acaba siendo el trabajo de uno con otros dos o tres o cuatro, porque Así nadie es, se quiere involucrar. así es, no, el comité reúne presencialmente más de 1,000 y tantas personas, ¿eh? Es impresionante. Y ahora, ¿Y ahora bueno, cómo lo fue hicieron? ¿Lo hicieron virtual, virtual? virtual. Afortunadamente, no para nosotros, bueno, entre comillas, porque llevo 14 días levantándome a las 3:30 de la mañana, para las 4 ya estar conectado al comité. Afortunadamente, decidieron que la zona horaria para tratar de que todas las áreas estuvieran más o menos conectadas sin complicación, optaron por la hora de París. Está bien. Entonces, el comité está iniciando a las 11 de la mañana, hora de París, porque son como las 6 de la tarde, hora de Fuzhou, en China, ¿no? Claro. Pero para nosotros son las 4 de la mañana, eso sí, que ni qué. Ahorita después del corte terminamos la plática y te dejo ir para que te vayas a dormir No te temprano. preocupes, con Vamos mucho a ir a gusto. los mensajes y regresamos. Vamos al tema, ya que entendemos todo lo que ustedes hacen. Sí. ¿Qué es este conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción Ujú. en Tlaxcala? ¿Y esto entra de qué? A ver, platícanos ahora sí, porque yo lo voy a visitar apenas pueda moverme. Por favor, vale mucho la pena. Es Hombre, que si no. realmente una joyita ese convento. Mira, empecemos, voy a hacer la historia rápida. En 1994, y esa sí fue una postulación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, claro, acompañada por los gobiernos de Puebla y de Morelos, Uh-huh. eh, logró inscribir 14 monasterios y el título fue Los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Qué interesante. Uh-huh. Conventos emblemáticos, ya sabes que hay conventos en Morelos extraordinarios y en Puebla, por ejemplo, Huejotzingo, de una Hombre. monumentalidad extraordinaria. Hay de todo tipo de conventos, unos más modestos, los grandes conventos, porque eran las tres órdenes, ¿no? Los franciscanos, los dominicos y los agustinos, con esa monumentalidad Sí. de ellos. Se lograron inscribir y obviamente pues siguió todo el proceso que te decía de ir estableciendo programas de conservación. Por su parte, Morelos, el gobierno del estado y el centro INA; por otra parte, Puebla, el centro INA y el gobierno del estado, para darles las mejores condiciones posibles en la conservación de ellos, ¿no? Y Esto era de paralelo, los. Sí, no, perdón, síguele, sí, perdón. paralelo, las investigaciones históricas han proseguido. No nos quedamos en los grandes estudios de un Manuel Toussaint o de George Kubler o de John McAndrew sobre los conventos mexicanos del 16, sobre todo el libro de Kubler, los dos tomos de Kubler, que son fundamentales, ¿no?, en la arquitectura mexicana del siglo XVI, que dieron cuenta de lo impresionante que eran estos conventos a nivel de toda la República, ¿no? Eso, avanzan los estudios y de repente en 2004 el gobierno de Tlaxcala levanta la mano y dice: oigan, pero nuestro convento tiene algo particular, ¿por qué no lo tomaron en cuenta en 94? Ay. Claro, primero dijeron, no, pues es que ya está más lejos que el volcán, y tralala. Total que se fue armando, se acercaron a la Dirección de Patrimonio Mundial, se armó un primer expediente modesto que se presentó, pero no estuvo, como te decía al principio, Eduardo, ha evolucionado mucho los requisitos para presentar nominaciones a Más la lista, estrictos, se volvieron más más estrictos. estrictos y con toda razón, porque sobre todo son condiciones de garantizar conservación, es Claro. sobre todo eso. Entonces, bueno, por algún motivo que nunca pudimos saber, decide el gobierno de México retirar esa candidatura, que no se presente, porque también hay un hecho: si tú presentas un sitio a discusión en el comité y el comité dice que no se inscribe, te olvidas del sitio, jamás lo puedes volver a presentar. Bien.
esa candidatura. Entonces, atinadamente lo retiraron, te digo, no sé qué faltaba, pero lo retiraron. En 2018, fíjense cuánto tiempo después, eh, el gobierno en turno dice, oigan, queremos, no hemos perdido la ilusión, ¿no? Se acercan otra vez con nosotros, presentan un segundo expediente que yo, ahí sí ya estaba yo estoy en la oficina desde 2007, eh, y te digo, mis directores siempre son la cara amable, ¿no? Ellos, los diplomáticos y demás, pero atrás viene el chicotito y siempre Tú eres dice, el malo de la película, Francisco. exactamente, yo soy el que tengo que aterrizar las Claro. propuestas y de inmediato les dije, se me hace que todavía falta en porque obviamente conocíamos el primer expediente. Se, eh, se decide enviar a la UNESCO y dicho y hecho, lo regresan diciendo, hay que replantearlo, hay que trabajar tal y tal y tal cosa, ¿no? En el perdón que insista mucho en las páginas, pero así a grosso modo eso te da una idea del trabajo que se hizo, porque ahora los expedientes son multidisciplinarios, no se lo Claro. echa un arquitecto solito diciendo a ver esto y esto, ¿no? Sí, son años y mucha gente involucrada. ¿Cuándo El, se presenta la solicitud que por fin fue aprobada? en, replanteamos el expediente y se entrega antes del 1 de febrero de 2019. 2 años y medio. Y a partir de eso, ya lo aceptan, le dan entrada, hay revisión por parte del organismo consultivo, que es, en este caso es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, vienen observaciones y se tienen que ir entregando información adicional. Esta información adicional, te decía, el expediente fueron 300 páginas. De las dos documentos que entregamos posteriores de información adicional, fácil fueron 160, 70 páginas más, O sea, casi mucha información. A ver, una mucha pregunta, porque si no información. nos va Sí, a cortar aquí, ya sí, sabes, la bien, productora ya bien, la bien, bien. conociste. Adelante. Esta no perdona. Muy ¿Qué es bien. lo que hace único a este conjunto conventual y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción? ¿Qué lo hace Mira, único y por qué merece esta designación de Patrimonio Cultural de la Humanidad? eh, forma parte del primer programa de edificación puesto en marcha tras la llegada de los franciscanos. Por consiguiente, es el primer convento franciscano que da pie, digámosle así, el ejercicio constructivo que va a dar después pie a otros conventos franciscanos, como lo fueron San Miguel, como lo es San Miguel Arcángel en Huejotzingo, y la actual catedral de Cuernavaca, que era en realidad convento, Santa Claro. María de la Asunción, ¿no? Eh, el monasterio de Tlaxcala, convergieron en él diversas tecnologías constructivas que lo hacen único también, pero también hay un tema, Eduardo, que es fundamental. Hablamos mucho de la conquista, ¿no? Y de que llegaron y impusieron y demás. Tlaxcala nos demuestra, y en eso hay un historiador extraordinario francés que seguramente has leído, Serge Grusinski, Claro. que ha hablado de que en estos casos de los monasterios no fue tal la conquista. El tema fue que educaron los frailes a las poblaciones originarias en oficios para construir, para tratar la madera, etc., etc. Y aquí lo que pasó es que hubo un diálogo. No fue la imposición del arte europeo, sino el conocimiento del arte europeo y la respuesta extraordinaria del arte originario mexicano, no, Tipo no Santa mexicano. María Torancintla en Puebla. El arte tequitqui del que has escuchado aquí es palpable y además eso provocó, como te digo, los frailes hicieron su caravana con su equipo ya de trabajo, a ir construyendo otros templos. Entonces, lo que ves primerizo y quizá de alguna manera más sencillo en Tlaxcala, aunque tuvo respuestas arquitectónicas muy de vanguardia en su momento, por el decline
cómo está declinado el espacio. Todos los demás conventos están en terreno firme. Una última pregunta, sí. porque ya nos van a cortar. Una última Adelante, pregunta. adelante. ¿Está abierto al público? La iglesia nunca ha perdido su vocación. Bien. Y el convento es el Museo Regional de Tlaxcala, que pertenece al INA. Así es de que está abierto al público. Oye, gracias por platicar esta noche con nosotros. Siempre tengo que cortarlos, lo siento, es en radio y en tele, ya sabes, los tiempos, y hasta el medio impreso, el papel tiene límites. Claro. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Seguramente vamos a hablar próximamente de otros proyectos. Salúdame a la directora y a ti, mil gracias. Francisco Vidargas, quien es el subdirector de Patrimonio Mundial y Punto Focal Cultural de México ante la UNESCO. Mil gracias y felicidades por este nuevo logro. Gracias, Eduardo. Un honor estar contigo y con tu auditorio. Mil gracias. Y es todo por hoy. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado en el estudio esta noche. Recuerden, sábado que entra otro estudio y el lunes estoy en Fórmula a las 3:30 de la tarde, hora del centro, en el programa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.